Hoy vamos a tener el gusto de oír a la doctora Denis Anaya, mm, retinóloga. Ella vivió buena parte de su vida en Bucaramanga, donde terminó bachillerato. Luego hizo oftalmología en la Universidad del Bosque en Bogotá, perdón, medicina, y luego oftalmología en el FUCS. Tiene varios trabajos publicados y ha recibido múltiples menciones y premios, pero la mención más importante, sobre todo en esta etapa de su vida, y el premio más importante es el reconocimiento que ha recibido en la clínica como retinóloga. Se debe tanto a su preparación, hizo fellow en la clínica. Ah, y lo hizo muy bien, con mucha intensidad y dedicación, como a su interés y compromiso con los pacientes, que para todos los oftalmólogos de la clínica ha sido algo muy palpable. Denis no le dice que no a nada y está siempre disponible, y, bueno, excepto cuando se vuela, ¿no? Que se vuela de vez en cuando a correr sus maratones, donde saca siempre puestos muy destacados. Pero desde que esté aquí está siempre disponible, hace unas jornadas tremendas que me recuerdan a mí otras épocas, y le ayuda a todo el que puede, sin condiciones, sin límites, y eso ha hecho que se vuelva una persona muy respetada y muy querida en la clínica. Quiero agradecerle muy especialmente a Denis porque pues una cosa es trabajar bien y otra cosa es tratar de mantener un ambiente, un interés académico. Yo insisto mucho con todos los docentes y todos los que están en la clínica que hagan un esfuercito por presentar en estos viernes. O en el peor de los casos, por llamar a algún amigo que tenga alguna charla interesante y que la presente para mantener esta actividad académica viva. Somos como 70 oftalmólogos en la clínica. Eso quiere decir que más o menos cada año y medio, si cada uno presentara una charlita, pues sería suficiente, pero no es fácil, y entonces me alegra mucho que Denis sí entienda el valor de la academia y nos vaya a dar esta charla que estoy seguro que va a ser muy útil. Ustedes saben que OCT es como el examen estrella hoy en día en retina. Se hacen unos volúmenes bárbaros por lo fácil y rápido de hacer y además por la cantidad de información que da. Pero sí es importante entender muy bien para qué sirven y cuál se debe pedir, para no abusar del sistema y pedir innecesariamente. Y yo creo que esta charla de Denis nos va a dejar muy claro. Muchas gracias a todos por asistir y estar cumplidos aquí. Bueno, Denis, comencemos. Doc, muchísimas gracias. Efectivamente, hace rato no estaba por aquí dando charlas, pero toca retomar y lo que me trajo hoy a traer esta charla es ver cómo de verdad sí nos cuesta mucho trabajo a veces diferenciar para qué sirve cada uno de estos exámenes. A veces incluso los vemos de forma indiferenciada, como si todos nos dieran la misma información, y realmente es una charla que va muy dirigida a oftalmólogos no retinólogos y sobre todo a los oftalmólogos que nos ayudan tanto en urgencias y que nos remiten los pacientes a retina, porque creo que puede hacer que sea mucho más efectivo
lo que hacen. Vamos a hablar de cosas pues básicas y prácticas. Digamos que no está definido que cada examen de esto sirva para una enfermedad específica. De hecho, en retina las imágenes han mejorado muchísimo en el tiempo, o sea, cada vez y rápidamente la tecnología hace que sean imágenes súper buenas, de muy buena calidad. Y ahora si han escuchado, bueno, no ahora, desde hace un tiempo, está de moda la multimodalidad, que es tener todas las imágenes para una mica. Es muy bueno, pero no siempre es lo ideal en la práctica diaria, porque como decía el doctor, lo ideal es no abusar, porque además los recursos son finitos, entonces no podemos estar pidiéndole a todo el mundo todas las imágenes, porque no hay paciente, no hay bolsillo de paciente que aguante y no hay sistema que aguante tampoco. Entonces, con esto quiero decir es que la multimodalidad es ideal, pero aterrizarlo a nuestra práctica diaria para por lo menos inicialmente cuál es el examen de elección y ya después si lo ve el retinólogo quiere complementar con otras cosas, pues dirán más cosas, pero si les llega un paciente a urgencias a su consulta y quieren darle una imagen de retina para remitir cuál imagen Hola, Doc. que Doc, debe perdón, se ver. está recortando Entonces la vamos hablando de la comunicación. angiografía fluoresceínica, de lo primero que Hola, lo- Denis. Hola, Se está Doc. para cortando recordar, mucho la entonces, voz. Denis, ¿me escuchas más? se está cortando mucho la voz, está habiendo mucha interrupción, como que la conexión a Ahí internet estará, ahí fue está mejor o está inestable. igual. ¿Dónde estás? ¿En la casa? Bien. Sí, pero ¿Y estoy con estás el cable conectada? y ahí sigue igual de mal. Sí, ahí se está oyendo bien. Ok, ya ahí me Ajá. cambié. ¿Que te conectaste por cable mejor que por Wi-Fi? Sí, ya me cambié. Ah, bueno, ahí, Ahí, bueno, intentemos ahí, ahí te entonces avisamos si voy acaso a se ver. vuelve a quebrar mucho. Listo. Gracias. Entonces, importante de de la angiografía fluoresceínica, recordar que, pues, que es un examen que requiere una inyección de colorante, o sea, hay que canalizar el paciente, ponerle fluoresceína sódica endovenosa, usualmente se pone en el brazo, ese colorante va por la circulación hasta llegar a la retina. Luego, a grandes rasgos, lo que hace el angiógrafo es emitir un haz de luz azul, la fluoresceína la absorbe. Entonces, ¿dónde hay fluoresceína? Pues en los vasos sanguíneos donde va el colorante. Esa luz, esa fluoresceína absorbe la luz azul y refleja una luz verde. Y el angiógrafo va tomando fotos secuenciales y va identificando cómo es el flujo de ese colorante o de esa fluoresceína dentro de los vasos y así va dibujando la circulación retiniana. Dura más o menos 20 a 30 minutos. Pues es algo invasivo, hay que canalizar, poner un contraste, depende mucho también de la colaboración del paciente, entonces la duración puede ser muy variable, pero pues es un examen que es más largo que una tomografía de mácula. Entonces, lo que vemos nosotros usualmente que nos mandan al consultorio es una foto, un reporte en fotos, pero realmente lo que ve la persona que está haciendo la angiografía es una imagen dinámica, o sea, de hecho se puede hacer video. Entonces, arranca la fluoresceína, desde el primer segundo empiezan a llenarse las arterias, después en los primeros 8 a 12 segundos empiezan también a llenarse las venas, que es lo que llamamos una fase arteriovenosa. Si aquí ven, las arterias ya están llenas y las venas se les está llenando como el bordecito, que eso es como lo que llamamos un flujo laminar. Después de los 30 segundos ya se ha llenado la vena y la arteria y empiezan después unas fases que se llaman de recirculación, en las que generalmente cuando hay patología se ve hiperfluorescencia de diferentes tipos que ya vamos a ver. Entonces, ¿qué imágenes podemos tener? Y esto es importante también porque ahora viene al juego la amplitud de campo de la imagen que tenemos. En la clínica, usualmente, históricamente, hemos tenido angiografía estándar, que es la de la izquierda,
que nos deja ver entre 45 a 50 grados centrales. Entonces se ve muy bien el nervio óptico y se ve muy bien el espacio entre las arcadas temporales, que es la mácula, pero perdemos toda la periferia. Ahora hay angiógrafos de campo amplio, como la imagen de la derecha y como el angiógrafo que tenemos ahora en la clínica hace unos 2 meses aproximadamente, que dependiendo del equipo nos deja ver desde 100 hasta 200 grados más o menos. Puede ser en una sola toma o en diferentes tomas para crear un mosaico. Esa foto de la derecha es más o menos la imagen que nos da nuestro angiógrafo actual. Entonces es muy importante porque si ven con las imágenes de la izquierda estábamos perdiendo mucha periferia no, toda la periferia, que es muy importante en diferentes patologías. Importante que sepan que la calidad de la imagen es súper buena, porque uno diría, bueno, no, en el de la derecha vemos mucha periferia, pero perdemos la nitidez o perdemos el detalle de la mácula. Realmente, si uno le hace zoom al reporte que bota el mirante, que es el angiógrafo actual, se puede ver con mucho detalle los microaneurismas y los detallitos de la mácula, como se ve en la foto de la izquierda, o sea, con un angio de campo amplio tenemos tanto periferia como el detalle macular solamente haciendo zoom. Entonces aquí es importante eso, que hay que saber no solamente si vamos a pedir una angiografía fluorescénica, sino si la queremos de campo amplio para poder tener ese detalle de la periferia. El angiógrafo también hace foto de fondo de ojo, digamos la primera imagen que nos muestra la angiografía es una foto a color. Entonces aquí vemos cómo es la comparación del campo entre un campo central estándar, incluso este campo está grande, es de 89 grados, usualmente lo que tenemos es 50 nomás, versus el campo amplio, que es el resto que está por fuera del cuadrante. Esta es una foto de nuestro equipo mirante. 163 grados es lo que logra con una sola toma, pero puede tomar más campo con dos tomas. ¿Por qué es importante entonces el campo amplio? Miren esta imagen, este video. Vemos cómo se va cómo se va llenando aquí, floreciendo todo este penacho vascular, un CIFAN en una retinopatía falciforme y la isquemia. Si a este paciente le hubiéramos hecho solamente una angiografía central, hubiera sido una geografía prácticamente normal y nos hubiéramos perdido todo ese detalle de la periferia, que es donde realmente está el diagnóstico. Entonces, este no es parte del objetivo principal de la charla, pero quise como traerlo para hacer un recorderis para quienes no están viendo angiografías recurrentemente, pero la solicitan y quieren saber qué interpretar. Entonces recordemos primero que en nomenclatura lo que se habla en angiografía es de fluorescencia e hiperfluorescencia y viene pues de que ponemos un medio de contraste que es la fluoresceína. Entonces cuando hay hipofluorescencia quiere decir que se ve negro, se ve más oscuro. Cuando hay hiperfluorescencia es lo que se ve más brillante y más blanco, que es donde va el colorante. Entonces, de hipofluorescencia, hay una hipofluorescencia que se llama defecto de llenado. Como el nombre lo dice, es porque no se llenan los vasos sanguíneos. Hay algo que está obstruyendo esa circulación, la fluoresceína no llega y entonces no tiñe. Miremos aquí está en verde resaltado esas zonas donde está hipofluorescente u opaco en estas imágenes, que son oclusiones venosas. Entonces, eso nos habla de que allá no llega circulación, es decir, que ahí hay isquemia o hay baja perfusión. Otro tipo de hipofluorescencia, es decir, de verlo negro, es la hipofluorescencia por bloqueo. Acá es muy importante siempre tener en cuenta también lo que se está viendo en el fondo de ojo o la foto a color, porque eso es lo que nos da la clave. Entonces, cuando hay bloqueo, los vasos sanguíneos sí se llenan de colorante, pero hay algo que está obstruyendo la fluorescencia. Y ese algo puede ser sangre, puede ser fibrosis, puede ser exudados, puede estar en diferentes capas o a diferentes niveles de la retina. Entonces, si vemos la primera imagen, se ve toda esta zona de hipofluorescencia o toda esta zona negra, nos está bloqueando la hipofluorescencia más profunda, es decir, la de la coroides, pero si ven los vasitos sanguíneos de la retina superficial, sí se ven. ¿Qué hay ahí? Ahí hay una hemorragia, como vemos en la foto de la izquierda, una hemorragia subretiniana que está bloqueando la fluorescencia. Lo mismo con el ejemplo de abajo, pero lo que está haciendo el bloqueo ahí es este parche de la izquierda. Eso en cuanto a hipofluorescencia. En cuanto a hiperfluorescencia, es decir, más brillante, más blanco, también hay diferentes causas. Una es por transmisión o defecto en ventana. Entonces,
Recuerden que el EPR es un epitelio que tiene pigmento y ese pigmento bloquea parcialmente la fluorescencia de lo que está detrás del EPR y lo que está detrás del EPR es la coroides. Entonces, uno en la angiografía sí puede ver un poco la coroides. De hecho, si ustedes ven el trasfondo de una ecografía, no es negro negro, sino como grisecito moteadito y eso es porque ahí va toda la circulación coroidea, pero está medio tapada por el EPR. Si hay algo que, si el EPR está atrófico o está muy delgado, se ve con más claridad la hiperfluorescencia de la coroides y por eso se ve más blanco. Entonces, en este ejemplo, aquí también es muy importante ver cómo cambia esa hiperfluorescencia en el tiempo. Si vemos, es una hiperfluorescencia que no cambia mucho, o sea, si bien es un poquitico más hiperfluorescente a medida que pasan los tiempos de la angiografía, no aumenta significativamente porque ahí realmente no es que esté habiendo más colorante ni que se esté saliendo de los vasos, sino que simplemente se ve más porque el EPR atrófico lo deja pasar. También está la hipofluorescencia por fuga. Aquí sí realmente el colorante está fugando o se está saliendo de los vasos sanguíneos. Y lo que se ve es, por ejemplo, arriba a la izquierda es una retinopatía diabética. Si ustedes ven en las fases tempranas, que es a la izquierda, se ven muchos punticos blanquitos chiquitos, que son microaneurismas. Pero cuando pasa el tiempo en la angiografía, en las fases tardías, ya no son esos punticos chiquitos blanquitos, sino se ve como mucho más regado todo lo blanco, se ve toda la hiperfluorescencia difusa y eso es porque esos microneurismas están fugando colorante al espacio extravascular. Y en el ejemplo de la derecha abajo, vemos como también en las fases tempranas hay como un ovillito de vasos sanguíneos que están más hiperfluorescentes, pero a medida que pasa el tiempo de la angiografía, se riega ese colorante y se ve como un manchón blanco difuso, porque esos son neovasos. Entonces son vasos cuyas paredes no tienen las mismas características que un vaso normal y dejan fugar la sangre. Entonces aquí es muy importante para identificar neovascularización, muy útil en retinopatía diabética y en oclusiones venosas. También está la hiperfluorescencia por tinción. Entonces, aquí no es que se esté viendo la coroides, aquí no es que el vaso sanguíneo esté fugando, sino que hay algo en la retina que capta ese colorante como que se tiñe, se mancha. Entonces, ¿en qué se caracteriza o cómo se caracteriza ese? Que tiene los bordes mucho más delineados, muchos más definidos. Si ustedes veían en la anterior, la fuga se ve como toda regada, como un borrón un manchón ahí blanco. En cambio, aquí se ven los bordecitos mucho más definidos. A la izquierda tenemos una cicatriz disiforme. Entonces, esta parte hiperfluorescente central en la mácula es un paciente con degeneración macular que ya tiene una zona fibrosa y esa fibrosis capta la fluoresceína y esto se ve sobre todo, tampoco cambia mucho en el tiempo y lo que les decía, se ve muy definida y no se riega pues en las fases tardías. Y a la derecha se ve un paciente con muchas drusas. Todos esos parchecitos blancos son drusas que están teñidas por la fluoresceína, pero no son vasos que estén fugando, ni es que estemos viendo la coroides tampoco a través del EPR. Y por último, la hiperfluorescencia por acúmulo o por pooling. Entonces aquí usualmente lo que hay es que está la retina levantada, tiene líquido, tiene fluido debajo y entonces ese espacio que está debajo de la retina empieza a llenarse de fluoresceína, generalmente cambia, se vuelve mucho más hiperfluorescente a lo largo del examen, pero los bordes suelen ser mucho más definidos y se ve como el espacio que se está llenando de fluoresceína, no como en la fuga. Este es un ejemplo de un BKH o podríamos decir cualquier enfermedad con un desprendimiento seroso de la retina acumula fluoresceína debajo. Entonces, entendiendo cómo funciona y qué se ve, uno ya va diciendo, ¿para qué enfermedades me puede servir? Me sirve mucho la angiografía fluoresceínica para enfermedades vasculares, donde quiero ver cómo es el flujo, cómo está la pared de los vasos sanguíneos, si se está llenando o no se está llenando todo el vaso sanguíneo, si hay defectos en los vasos como neovasos, microaneurismas, anomalías vasculares. Y entonces aquí viene esto que es cuando pido angiografía cuando tengo patologías de los vasos sanguíneos de la retina o de la coroides o cuando tengo patologías inflamatorias, porque en las patologías inflamatorias los vasos se inflaman, da vasculitis y esa inflamación se traduce en hiperfluorescencia. Entonces, cuando pido angiografía fluoresceínica en retinopatía diabética, pero acá es importante no
porque nos sirva mucho para el edema macular diabético, porque no es el examen de elección para ver edema, pero sí nos sirve para clasificar la retinopatía diabética, aunque de hecho la clasificación es clínica, la deberíamos poder ver solamente en el fondo de ojo, pero a veces no es tan claro saber si hay o no hay neovasos y eso nos va a definir si es o no proliferativa. Entonces, si quiero saber si hay neovasos, la angiografía fluoresceínica es la de elección. Y si quiero saber si hay isquemia en la diabetes. Entonces, en retinopatía diabética, angiografía fluoresceínica, ojalá de campo amplio. En oclusiones venosas, lo mismo. Si hay isquemia o si ya hay neovascularización, nos sirve también de campo amplio para ver la isquemia periférica, ya sea en oclusión de rama o en oclusión de vena central, pero tampoco es la ideal para ver el edema macular. Lo que queremos ver aquí es si hay o no hay isquemia. Oclusiones arteriales. Aquí pongo el asterisco porque realmente no es indispensable. La oclusión arterial realmente sí es un diagnóstico netamente clínico. La mácula pálida, la mancha rojo cereza, pero digamos que si lo queremos documentar o tenemos la duda, sirve sobre todo en la oclusión aguda, cuando se está viendo la mácula pálida. Si se solicita mucho tiempo después de la oclusión arterial, probablemente ya revascularizado y aunque sí se pueden ver algunos hallazgos en los tiempos de circulación, ya no va a ser tan útil. En retinopatía falciforme, esta la pongo aparte porque acá en Cali es bastante frecuente y como vimos el video, es muy útil para identificar esas zonas de neovascularización periférica y sobre todo las zonas de isquemia, aunque aquí también es importante que el diagnóstico inicialmente es clínico, pero pues la angiografía no lo puede confirmar. En vasculitis, que vasculitis sí son todas las que queramos, todas las vasculitis infecciosas e inflamatorias, enfermedad de Hill, sarcoidosis, Behçet, Birchot, y cada una tiene sus hallazgos específicos en angiografía, pues que no son el punto de la charla de hoy. En coroiditis, entonces todo lo que inflame la coroides, ejemplos, por ejemplo, la coroiditis multifocal, la coroiditis punteada interna, coroiditis serpinginosa, todos los diferentes síndromes de puntos blancos evanescentes, la angiografía nos va a dar unos tips puntuales para identificar estas enfermedades. Y en general, la angiografía fluoresceínica nos sirve para cualquier enfermedad en la que se sospeche isquemia o neovascularización de cualquier parte de la retina, pero es especialmente útil en la periferia. Importante aquí llamarla por el nombre completo, angiografía fluoresceínica, porque ahí vamos a ver más adelante que está la angiotomografía de mácula. Y estamos muy acostumbrados a estar dictándole a la técnica, Pepita, pedile una angio. ¿Y una angio qué es? ¿Una angio es una angiografía fluoresceínica o es una angiotomografía de mácula? Y la técnica pues no sabe, va a poner lo primero angio y lo primero que le salga. Entonces nos pasa mucho que llegan con una angiotomografía de mácula cuando lo que necesitábamos era una angiografía o al revés. Entonces hay que hacer la orden con el nombre que es completo, o angiotomografía macular o angiografía fluoresceínica y ahora ponerle el apellido de campo amplio. Bueno, eso por el lado de la angiografía fluoresceínica. Vamos ahora a la tomografía óptica coherente macular, que es la que conocemos como OCT de mácula, y es la que nos decía el doctor Castro al comienzo, es ahora prácticamente el gold estándar para casi todo, es la que nos sirve más para casi todo, pero ya vimos que hay algunas cosas muy puntuales, vasculares e inflamatorias, en las que la angiografía fluoresceínica sigue teniendo cabida. La tomografía macular, importante, no necesita medio de contraste, entonces es menos invasivo, no hay que canalizar al paciente y funciona por un principio que se llama de interferometría. Entonces, miren que en la angiografía fluoresceínica lo que hacíamos era ver la fluorescencia de ese contraste que va por las venas. Aquí no se pone ningún colorante, sino que el tomógrafo emite un haz de luz infrarroja, así como el ecógrafo emite ultrasonido. Aquí es como hacer una ecografía, pero con luz. Entonces hay un haz de luz infrarroja que se divide en dos. Un haz va hacia las diferentes estructuras de la retina y el otro haz de luz va hacia un espejo de referencia. Y entonces cada vez que esa luz que va a la retina va y se refleja, dependiendo de la profundidad a la que se refleje, el tomógrafo va tomando foticos y así es que se pintan las diferentes capas de la retina, comparando las imágenes de la luz de la retina contra el espejo de referencia. Este es más rápido, puede durar 5 minutos incluso, pero depende también de la colaboración del paciente y de la opacidad de medios, entonces entre 5
a 10 minutos. Este es el reporte que nos arroja nuestro tomógrafo actual, que es el Triton Plus. Ya hace 8 días con el doctor Arias vimos que el tomógrafo es maravilloso y tiene infinidad de utilidades y de cosas y le podemos cacharrear y sacar todas las imágenes que queramos, pero digamos que hablando de el reporte básico que nos montan a la historia clínica es este y nos muestra primero una foto a color. Entonces, igual que en la angiografía, lo primero que tenemos es una imagen a color. Entonces ahí, por ejemplo, es importante, no vale la pena pedirle un OCT de mácula y una foto a color y pagar los dos exámenes porque la tomografía ya nos está dando una foto a color, igual en la angiografía, ahí tenemos dos imágenes en una. Entonces, la foto a color. Lo segundo es el B-scan. El B-scan es el corte histológico, pero óptico de la retina. Entonces, es importante, si ven en la foto a color, aquí está en un recuadro verde dónde fue que se hizo el corte, porque eso es muy importante. Uno no, no es muy útil mirar un B-scan solo aislado porque uno no sabe realmente qué parte de la retina está viendo con seguridad. Entonces hay que comparar o hay que guiarse en dónde hizo, si no fue uno el que hizo la tomografía, en dónde fue que la técnica hizo el corte para mostrarnos la imagen del B-scan. Entonces, si ustedes ven, en este reporte básico se hace un corte vertical, que es esta la línea fucsia, y un corte horizontal, que es la línea azul. Y si ven el cuadro de arriba, muy delgadito, pero este recuadro tiene un borde azulito y este recuadro de inferior tiene un borde fucsia. Es decir, la imagen de arriba es el corte horizontal y la imagen de abajo es el corte vertical. Si ven aquí en la de arriba, que ya saben, hay una T, es decir, esta es la parte temporal y esta de la derecha es la parte nasal, acá vendría estando el nervio óptico. Y en el cuadradito fucsia, aquí dice S, es decir, esto es lo superior y esto es lo inferior. Y el centro, pues es la fóvea, porque esta es una imagen centrada en el centro de la mácula, es decir, en la fóvea. Pero a veces hay lesiones que no son foveales, sino lesiones que están extrafoveales. Por ejemplo, aquí en este cuadrante superotemporal. Y la técnica puede tomar una imagen localizada allá. Y si uno no se fija, puede creer que esa es una imagen foveal, mientras que no lo es. Entonces es importante siempre correlacionar las dos cosas. ¿Qué más nos muestra el reporte? Un mapa de grosores. Entonces aquí arriba a la derecha, si ven, está el mapa con en micras con los diferentes grosores del centro de la fobia y la zona parafoveal. Y para Dummies, como todas las imágenes en oftalmología, trae también un mapa de colores. Entonces, en semáforo, cuando está en verde, más o menos sabemos que todos los grosores están dentro de la normalidad. Si se va hacia naranja o fucsia, quiere decir que se está pasando hacia arriba, es decir, que está gordito, que hay edema. Y si se va hacia amarillo o rojo, es que está atrófico. Esto digamos que es muy variable, o sea, no nos vamos a ir a rajatabla de que si no está verde, sino amarillo, ya tiene una atrofia macular horrible. No, estos valores, digamos que esto está estandarizado en el equipo con mucha población mundial, que no solamente es latinoamericana, sino más europea, asiática, etcétera, y a veces nuestras retinas pues pueden variar en grosor, pero sí nos da una idea, por ejemplo, por lo menos de rojo o verde alerta. Y lo otro que trae el reporte es una reconstrucción 3D que vemos aquí abajo. Entonces miren que aquí se ve como un volcancito, que es la reconstrucción de cómo es la depresión foveal normal. Y pues cuando hay alguna anomalía se ve ahí reflejado. Si hay algo que está elevando, que está generando edema, pues se ve más gordito. Como les decía, hay muchos otros cortes que se pueden hacer, pero este es el reporte general. Y miren que realmente sí es como un corte histológico, o sea, la tomografía es tan maravillosa que es como tener un corte histológico, pero óptico, con luz. Acá vemos abajo la esclera, toda esta parte más café son los vasos coroideos, esta línea delgadita más cafecita es el EPR y de ahí para arriba están todas las capas de la retina. Y si vamos a ver un B-scan de un OCT de mácula, viene siendo prácticamente lo mismo. Aquí, hablando de nomenclatura, entonces hablábamos que en angiografía es fluorescencia, en tomografía hablamos es de reflectividad, porque acuérdense que viene de la interferometría, de la luz que se refleja en las diferentes capas de la retina. Entonces hablamos de hiporreflectivo e hiperreflectivo. Hiporreflectivo, lo que se ve más negro, e hiperreflectivo, lo que se ve más blanco o más brillante. Generalmente, entre más negro, más hiporreflectivo, es porque es líquido, suele ser fluido dentro de la retina.
Entonces, aquí pues no vamos a ver cada una, pero cada línea hipo e hiperreflectiva corresponde a una capa de la retina. Importantes, las capas más hiperreflectivas o más blancas de abajo, es decir, las más externas. La primera capa hiperreflectiva es el epitelio pigmentario y la siguiente es la capa de fotorreceptores. Esas dos son muy importantes porque hablan mucho de pronóstico, como lo que ahora llaman biomarcadores, porque cuando se pierden esas capas hiperreflectivas en el centro, la probabilidad de que la visión mejore es muy mala. O sea, generalmente si hay disrupción o pérdida de capas externas, habla de mal pronóstico. E importante, la última capa hiperreflectiva o la más interna, que es la membrana limitante interna, porque es la que se afecta también en las enfermedades de la interfase vítreo-retiniana, que ahí en esas enfermedades la tomografía de mácula es clave porque es la mejor, mucho mejor que la angiografía y que la angiotomografía para ayudarnos con el diagnóstico. Entonces, vamos a ver ahora unos ejemplos de cómo se ve esa tomografía de mácula en las enfermedades más frecuentes. Nos podemos quedar aquí hasta la próxima semana viendo tomografías de diferentes enfermedades, pero lo que más nos llega a consulta. Entonces, primero, membrana neovascular, que membranas neovasculares puede haber muchas causas, pero la causa más frecuente es la degeneración macular asociada a la edad. Clave también no mirar solo la tomografía, no mirar solo la angiografía, o sea, siempre hay que ir a mirar el paciente también y la historia del paciente, porque la imagen solita aunque puede dar el diagnóstico, generalmente no lo da, o sea, toca correlacionarlo con lo que nos dice el paciente. Entonces, tenemos este fondo de ojo de la izquierda, que es un paciente de 78 años, tiene todos estos punticos blancos que corresponden a drusas y esta hemorragia macular. Y aunque aquí pues no tenemos la tridimensionalidad, uno puede imaginar que la retina, la mácula en esa zona está más engrosada. En la tomografía, lo que vemos es, miren que la línea hiperreflectiva que habíamos visto en la foto anterior, que es el EPR, está levantado, es decir, se despegó el EPR, eso es un desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina. Y si vemos por dentro ese desprendimiento, no es homogéneo, es como de diferentes reflectividades, tiene una parte más negra, tiene una parte más blanca, es decir, es heterogéneo, tiene zonas e hiporreflectivas y eso nos habla de que ahí puede haber una membrana neovascular y además ya dentro de la retina, comprometiendo el resto de las capas, hay estas lesiones como más ovaladitas, redonditas, negritas, hiporreflectivas, que quieren decir que hay quistes o fluido dentro de la retina. Entonces, esto nos está mostrando una membrana neovascular que está activa y por la clínica del paciente, la edad, la imagen, sabemos que es secundaria a degeneración macular asociada a la edad. Otra causa de membrana vascular coroidea es la miopía. Entonces, si vemos el fondo de ojo, es un ojo que es muy miope, se ve la circulación coroidea por lo delgada que está la retina y hay una pequeña hemorragita macular. En la tomografía, muy típico esta imagen que se ve súper hundida hacia atrás, porque recuerden que el ojo miope es un ojo que es largo, la longitud axial es más larga, que puede tener además estafiloma posterior. Entonces se ve esa mácula súper hundida en la tomografía. Y esta imagen también hiperreflectiva en las capas externas, que también es de diferentes tipos de reflectividad, más negrita, con grisecito, con blanco. Y encima este pequeño parche hiporreflectivo que habla de que hay fluido también debajo de la retina porque la membrana está activa. Hay muchas otras causas de membranas neovasculares, por ejemplo, rupturas coroideas por trauma, cicatrices de toxo que pueden formar membranas, osteomas coroideos. Bueno, hay muchas otras, pero digamos que las más frecuentes que tenemos en consulta son por degeneración macular y por miopía alta. Y realmente el hallazgo tomográfico es muy parecido. Lo que hace que uno sepa cuál es el origen es el fondo de ojo y pues lo que nos cuenta el paciente. ¿Cómo se ve ahora la degeneración seca? Entonces, miren el fondo de ojo de la izquierda, es un ojo con muchas drusas. Entonces, recuerden que todos estos depósitos blanco-amarillentos son depósitos de lipofucina en el epitelio pigmentario, que es lo que llamamos drusas. Y en el B-scan de la derecha, recuerden la línea hiperreflectiva o blanca más profunda o más externa, es el EPR y se ve con todos estos depósitos blanquitos que son las drusas, parece un serrucho, pero son chiquitos, son regulares, su contenido es muy homogéneo. Esto nos habla de que es una degeneración seca.
Otro tipo de degeneración seca, sabemos que también está la atrofia geográfica. Clínicamente esa es relativamente fácil de ver. Miren que tenemos ese parche atrófico que parece un mapa y por eso se llama geográfico. Y a la derecha, si ven en la zona de la fóvea, se perdió toda la capa de retina externa y de fotorreceptores y de PR, está todo atrófico. Entonces, si ustedes vienen aquí desde la periferia, viene la línea hiperreflectiva, viene, y en el centro, en la fóvea, pum, se pierde. Está todo atrófico, eso es atrofia geográfica. Incluso miren que la hiperreflectividad, como no hay EPR ahí, sigue derecho hacia la coroides con esta banda blanca que vemos aquí hacia atrás. Aquí, digamos que, bueno, es por mostrarles cómo se ve la degeneración seca, pero realmente teniendo la imagen de fondo de ojo de la izquierda, pues no vamos a tener que hacer una tomografía para poder confirmar el diagnóstico de una atrofia geográfica. ¿Qué otra cosa podemos ver con OCT de mácula? El edema macular. Entonces, edema macular también sabemos que como membrana neovascular hay muchas causas, pero la causa más frecuente de edema macular es la diabetes, el edema macular diabético. Igual, fondo de ojo primero, en la imagen de la derecha, un fondo de ojo con múltiples microaneurismas, múltiples hemorragias intrarretinianas. Si ven en la parafoveal superior están todos estos punticos blanco-amarillentos que corresponden a exudados y la línea verde horizontal, que es el corte donde se hizo la tomografía. Y en la tomografía vemos todos estos quistes, todos estos espacios quísticos negros o hiporreflectivos, que quiere decir que hay líquido y eso se traduce en edema macular. Y si vemos aquí en el centro, hay un pequeño piquito chiquito levantada la retina que indica que hay también fluido subretiniano. Otra causa de edema macular por oclusiones venosas. Entonces, igual, miren, una oclusión de vena central de la retina súper severa, muchísimas hemorragias intrarretinianas. Y en la tomografía, igual, quistes intrarretinianos o estos espacios negros hiporreflectivos. Ahora, una de las indicaciones más importantes de la tomografía macular, las alteraciones de la interfase entre el vítreo y la retina. La típica, la membrana epirretiniana, esa es un poquito más difícil de ver cuando está comenzando en el fondo de ojo, pero uno ve que la mácula, bueno, en esta foto digamos que acto de fe, pero se ve un poco más brillante o arrugadita, los vasos sanguíneos. Y lo que va a ver uno en la tomografía es esta línea hiperreflectiva por encima de la retina, es decir, acuérdense que epi es por encima, epirretiniana, que la está deformando y la está engrosando. También está la tracción vitreomacular, entonces miren aquí cómo esta banda blanca hiperreflectiva corresponde a la hialoides posterior, está adherida a la fobia y la está jalando. Eso es un síndrome de tracción vitreofoveal. Y la última de las alteraciones de la interfase vitrorretiniana es ya el agujero macular. Cuando la tracción ha sido tan fuerte que finalmente se forma el agujero, es así se puede ver con cierta facilidad en el fondo de ojo, pero es importante, aunque la veamos en el fondo de ojo, aquí sí cobra mucha importancia tener la tomografía, porque aquí es clave el tamaño del agujero, las características de los bordes. Entonces, aunque el diagnóstico sea clínico, sí da mucha información antes de entrar a cirugía, saber tomográficamente las características del agujero. O sea que aquí sí hay que hacer tomografía, no como en la atrofia geográfica, en la que realmente, pues, no va a cambiar mucho la conducta si le hacemos o no OCT de mácula. Em, Última de cómo se ve en OCT de mácula, enfermedades paquicoroideas. Ustedes han escuchado que ahora hay un gran espectro de enfermedades paquicoroideas, pero la más frecuente es la corioretinopatía serosa central, hombre o mujer, pero más hombre, joven, sin otras patologías, estresado. Vemos en el fondo de ojo esta área como más levantadita que generalmente corresponde a fluido subretiniano o sub-EPR. Y en el B-scan efectivamente está toda esta zona hiporreflectiva, pero miren que se ve muy homogénea. No se ve como en la membrana neovascular en la que hay parches grises y blancos y negros, sino todo está negrito. O sea que ahí probablemente no hay neovascularización asociada, sino simplemente fluido debajo de la retina. Y pues nos ayuda también el OCT porque podemos medir el grosor de la coroides que usualmente está aumentado. Entonces, ¿cuándo vamos a pedir un OCT de mácula? Primero, en degeneración macular asociada a la edad, en la que sospechemos membrana neovascular.
Realmente no es necesario a todas las degeneraciones maculares que si tienen buena visión, tienen algunas drusas pequeñas, no hay que pedirles OCT de mácula siempre, pero si tenemos sospecha de membrana neovascular, no sabemos si tiene una hemorragia o el paciente tiene metamorfopsias, ahí sí hay que pedir la OCT de mácula. La angiografía fluorescénica sirve, pero no es la ideal. O si tenemos sospecha de membrana neovascular por otras causas, un paciente que tuvo un trauma y una fractura coroidea y ahora está con metamorfopsias, OCT de mácula. En oclusiones venosas, cuando hay disminución de visión, hay oclusiones venosas que uno ve las hemorragias intrarretinianas y es una oclusión de rama chiquita y el paciente ve 20/20 o 20/25, digamos que la probabilidad de que haya edema macular ahí es muy bajita. La OCT aquí lo que quiere es ayudarnos a ver si hay o no hay edema, pero aquí también ayuda mucho la angiografía fluorescénica para saber si hay o no hay isquemia periférica. Entonces, oclusiones y diabetes son de las enfermedades en las que se dan mucho la mano la tomografía macular y la angiografía fluorescénica porque nos dan diferente información. Retinopatía diabética también con disminución de visión. No es necesario hacerle OCT a todas las retinopatías diabéticas. Si tenemos una retinopatía diabética no proliferativa leve, con buena visión, no necesita tomografía macular de entrada, se puede hacer un seguimiento clínico y si está bien controlada la diabetes no es necesario. En agujero macular sí, siempre que lo veamos, porque necesitamos ver los biomarcadores de la tomografía para saber cómo nos va a ir en cirugía o cuál es la técnica apropiada para la cirugía. Membrana epirretiniana también, igual para tener un poco más de pronóstico sobre cómo nos va a ir en cirugía, es mejor caracterizar la membrana, el grosor macular y en sospecha de corioretinopatía serosa central. También la tomografía nos da el diagnóstico, la altura del desprendimiento del EPR o la cantidad de fluido subretiniano. Aquí puede ser discutido porque la angiografía fluorescénica puede ser útil pensando si le vamos a hacer láser micropulsado, en dónde se lo vamos a hacer, pero yo les diría que inicialmente para central serosa pensemos solamente en OCT de mácula. Y por último está el OCT angiografía o la angiotomografía macular, que esta es la que genera un poco más de confusión con la angiografía fluorescénica. Y aquí es donde les digo que no se vale decir simplemente pídele una angio, porque ¿qué es una angio? ¿Una angiografía fluorescénica o una angiotomografía macular? Entonces, la angiotomografía de mácula técnicamente es igual al OCT, de hecho se hace con el mismo equipo y lo que hace es escanear o tomar muchas veces un OCT de mácula normal, muchos veces scans en milisegundos, hace muchísimos escaneos y compara los diferentes escaneos y lo único que cambia en las fotos es lo que se mueve y lo único que se mueve en la retina es la sangre o los glóbulos rojos. Entonces, detecta esas variaciones en el movimiento y así hace una reconstrucción del mapa de flujo o de los vasos en la retina. Este es el reporte que nos muestra nuestro angiotomógrafo. Si vemos aquí abajo, nos muestra una segmentación vascular que se hace automática, entonces nos muestra como en diferentes colores las franjitas de los diferentes plexos venosos de la retina y la coroides. Y aquí si ven también, miren que aquí arriba es más rojo y el cuadrito de arriba, los cuadritos de arriba se llaman angiogramas. Este primero es naranja, es decir, ay no, que esperen que mis animaciones no me quedaron también. Aquí, el primero que es el naranja, el de arriba a la izquierda es el plexo superficial y si vemos el B-scan de abajo es el que está rojito. El siguiente es el plexo profundo, que es el borde verde. En las capas del B-scan se ve verde también. Después viene el azul clarito, que es la retina externa, que es avascular. Y finalmente la que es como más moradita, que es la más interna, que es la coriocapilaris. También nos muestra un mapa de densidad vascular que cuando hay que pedir la angiotomografía, sirve para muchas cosas. O sea, si pedimos angiotomografía para cualquier cosa, vamos a encontrar igual hallazgos que funcionan, pero como estamos aterrizándonos a que los recursos son finitos y vamos a pedir el examen que nos dé la mejor información posible, quiero dejarles el mensaje de que la angiotomografía la pidamos especialmente cuando tenemos dudas de si hay o no membrana neovascular en la tomografía de mácula. Entonces, digamos que como en este paciente, miremos el fondo de ojo, tiene algunas drusas, unas son confluentes y le pedimos un OCT de mácula y vean, tenemos aquí un desprendimiento del EPR
grandote, se ve bastante homogéneo por dentro, pues es un poquito de gamas de grises, pero uno dice, este DEP drusenoide, un desprendimiento del epitelio pigmentario, no sé si es una drusa grandota o si por dentro tiene algo de contenido fibrovascular. Ahí puedo decir, para salir de la duda, le tomo una angiotomografía de mácula. Y aquí, miren que en la segmentación vascular, que es la imagen de abajo, se ve el DEP, el desprendimiento del EPR, pero no tiene flujo por dentro. Estos colores aquí funcionan casi como un Doppler. Entonces recuerden en las otras partes del cuerpo cuando se hace un Doppler y hay flujo, ¡pum!, se ve rojito porque hay flujo. Aquí debajo del DEP, debajo del levantamiento del EPR, no hay flujo, es decir, no hay membrana neovascular. Y si vamos a ver los angiogramas, los cuadritos de arriba, tampoco se ve un ovillo neovascular. Entonces ahí, listo, salimos de la duda, no hay membrana. En cambio tenemos este otro, también tiene un DEP, pero miren que aquí en la segmentación vascular sí está lleno de rojo por dentro, es decir, tiene flujo. Y si vamos a los angiogramas de arriba, aquí en la retina externa, que es avascular, está este ovillito, está como este nudo de vasitos, es decir, ahí sí hay una membrana neovascular. Entonces, nos sirvió esta angiotomografía para salir de la duda cuando teníamos un B-scan solito y no estábamos seguros si tenía o no membrana neovascular ahí debajo. ¿Cuándo más pedirla? Aquí idealmente sin pedir el OCT normal primero, sino de una vez pedir la angiotomografía de mácula en este tipo de degeneraciones maculares asociadas a la edad, en las que hay muchísimas drusas, confluyen, tienen algo de pigmento, y uno dice, Si le pido una tomografía de mácula normal a este paciente, puede que me salga un desprendimiento del epitelio grande, pero voy a quedar con la duda de si tiene o no tiene membrana neovascular por dentro. En este tipo de degeneraciones con estas drusas características, yo les diría, idealmente pidamos de una vez una angiotomografía de mácula para no tener que pedir la tomografía y después la angiotomografía. ¿Cuándo más nos sirve? En retinopatía diabética que no tenga edema macular. Ya le hice una tomografía de mácula. Miren aquí en estas imágenes, la de más abajo es el B-scan normal. Y uno dice, vean, no tiene edema, no tiene quistes, pero el paciente ve muy mal central. ¿Por qué? Probablemente tenga aumento de la zona vascular foveal o isquemia macular. Esta es una información que también nos la puede dar la angiografía fluoresceínica, pero es más precisa la angiotomografía macular aquí. Entonces, paciente diabético sin edema macular, porque ya le hicimos una tomo y no tiene edema macular, le vamos a descartar isquemia macular con la angiotomografía de mácula. Entonces, ¿cuándo pedir angio-OCT de mácula? Cuando ya tengo un OCT de mácula normal, pero está dudoso, no estoy segura si tiene una membrana neovascular ahí debajo oculta, cuando tengo una degeneración macular con muchas drusas que son muy abundantes y que son muy confluentes en la oftalmoscopía, ahí puede que si tomo la tomografía normal quede con la duda, entonces me voy a la angiotomografía macular. Si pienso que hay isquemia macular, como ya vimos en un diabético que ve mal pero que no tiene edema macular. Y más adelante, esperamos que más o menos a mitad de año podamos pedir también angiotomografía macular de campo amplio cuando tengamos el lente de campo amplio, que es un aditamento adicional que le vamos a poner al tomógrafo actual. En esos casos vamos a poder usar también la angiotomografía para buscar isquemia o neovascularización periférica con la angiotomografía de campo amplio, que es lo que hasta ahora les he dicho que vamos a usar la angiografía fluoresceínica. Entonces, por ahora, para ver isquemia y neovascularización periférica, angiografía fluoresceínica. Pero más adelante les avisaremos cuándo tendremos el lente para hacerlo también con angiotomografía. ¿Qué equipos tenemos en la clínica entonces? Para tomografía tenemos el Triton Plus, que es el de la izquierda, y para angiografía tenemos el angiógrafo mirante, que es el de la derecha, que es además un angiógrafo de campo amplio. ¿Qué exámenes podemos pedir en la clínica? Angiografía fluoresceínica de campo amplio con el mirante, foto a color de fondo de ojo, que la puede hacer el tritón o el mirante, si la queremos de campo amplio con el mirante, autofluorescencia, que bueno, eso será tema de otra charla, pero la autofluorescencia nos la entregan siempre en el reporte de la angiografía también, OCT de mácula, que es el B-scan con el tomógrafo normal, angiotomografía de mácula y pronto angiotomografía de campo amplio. Otra vez, último recorderis, ¿cuál vamos a pedir? Entonces tenemos un paciente con retinopatía diabética.
Si es de no proliferativa moderada en adelante y queremos evaluar si hay isquemia, angiografía fluoresceínica de campo amplio. Si es una paciente con retinopatía diabética y además tiene disminución de visión, porque recuerden que no todas las retinopatías diabéticas bajan visión, pero si tiene retinopatía diabética y está viendo mal, aquí no sirve más un OCT de mácula porque probablemente tiene edema macular. En oclusiones venosas, angiografía fluoresceínica de campo amplio, porque necesitamos ver si hay isquemia asociada a esa oclusión venosa. Pero si además de la oclusión tiene baja visión, también una tomografía de mácula para mirar si hay edema macular. Puede no tener edema y tener isquemia, ¿sí? Macular no lo dice también la angiografía. Entonces recuerden que estas dos enfermedades, oclusiones y retinopatía diabética, es donde las dos cosas son muy útiles. Angiografía con fluoresceína y tomografía de mácula. Ahora, pacientes con degeneración macular, si sospecho que hay una membrana neovascular, OCT de mácula, es decir, si tiene hemorragia, si tiene metamorfopsias, si le ha bajado la visión, tomografía de mácula normal. Si ya le hice la tomografía y quedé con la duda, angiotomografía de mácula. Pero si desde el comienzo le veo muchas drusas confluentes, abundantes, pigmento, mejor me voy con la angiotomografía de mácula para no quedar con la duda con la tomografía normal. Y si tengo sospecha de vasculitis, coroiditis, ya sea inflamatoria, infecciosa, lo que hablamos ahora de puntos blancos evanescentes, coroiditis punteada interna, serpinginosa, todas esas, angiografía fluoresceínica de campo amplio. Si hay alteraciones de la interfase vitreoretiniana, es decir, membrana epirretiniana, agujero macular o tracción vitreofoveal, OCT de mácula. Y si sospechamos coroidopatía serosa central o alguna otra enfermedad del espectro paquicoroideo, OCT de mácula. Entonces, podemos pedirle todos los exámenes a todas las enfermedades y en todos vamos a encontrar algún hallazgo, pero quiero que nos quede como claro cuál es por lo menos la primera que debemos pedir y con esa remitirla a retina, porque muchas veces nos llega el paciente humilde que hizo todo el esfuerzo, pagó una tomografía de mácula de, no sé, 400.000 pesos y cuando llega, ah, caramba, en esto había sido más útil una geografía fluoresceínica porque yo quería era ver isquemia periférica. Entonces ahora paga otra vez una angiografía fluoresceínica. Entonces la multimodalidad es muy valiosa, pero tenemos que optimizar los recursos. Y eso era. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Denis. Es una muy buena revisión básica con una orientación muy valiosa para, sobre todo para el oftalmólogo que no está pues tan metido en retina, pero inclusive para los retinólogos que a veces tienden a llenarse de imágenes innecesarias, de pedir innecesariamente imágenes, que piensen realmente, ¿yo para qué voy a pedir este examen? ¿Este examen va a ser la clave para hacer el diagnóstico o yo tengo el diagnóstico muy claro ya con lo que logro ver en el fondo de ojo, con la historia? Y entonces, pues puedo ahorrarle al paciente o al sistema unos recursos y al paciente, pues una molestia también. Am, yo agregaría mm, un cuento, pues que llevo mucho rato, pero con muy poquito éxito, y es la simple fotografía de fondo. Ahora con ese mirante salen unas fotos excelentes. Entonces, llamémoslo retinografía o fotografía de fondo. Yo con los estudiantes de medicina y con los médicos generales, pues renuncié a creer que pueden ver el fondo de ojo con un oftalmoscopio directo y sacar conclusiones confiables. Yo, después de mucho, creo que eso no se va a dar. Eh, habrá ejemplos de personas pues muy disciplinadas y muy dedicadas que logran aprender a ver algo del fondo de ojo. Pero para la gran masa, lo más fácil y de bajo costo es que pidan fotos de fondo, ¿no? Hoy en día, pues digital, se les envía a su correo, al correo del paciente, el paciente lo carga en el celular. Entonces, es una manera excelente de controlar un diabético, un hipertenso, o cualquier paciente con patología crónica
sea de la retina o sistémica vascular. Entonces, recalcarles que yo creo que eso es lo que debemos enseñar y eso es lo que debemos insistir con los estudiantes y con los médicos generales. Usen la retinografía. Mm, A pesar de que llevo un buen rato tratando, son muy poquitas las que se piden en la clínica. Si hay, y quería sugerirte de pronto a Rafael que hizo una guía web que está en Retina Cali para pedir electroretinografía y también hay algo de OCT. Pues que esta es una guía muy buena que debe estar ahí a la mano para que la gente la pueda consultar. La charla es muy buena, pero yo entiendo que al médico se le puede olvidar pues los detalles y entonces si la tenemos web consultable rápidamente, pues se va a complementar muy bien y está muy bien hecho todo con muy buenas imágenes, entonces muy fácil de entender, de repasar. Si hay preguntas para Denis o comentarios adicionales, Doctor, en el chat no hay preguntas, hay muchas felicitaciones. Gracias. excelente. Y todo Hay Yo bien. sí otro. quiero, yo sí quiero hacer un comentario y es que, digamos, para los oftalmólogos o los médicos, es cuando están en instituciones, digamos, que se atienden pacientes del POS, no, o sea, basar más, ver el fondo, basar el tratamiento y lo que vayan a hacer prontamente desde el punto de vista clínico, sin esperar a que el paciente se haga finalmente el De OCT y cuando llegue ya no le sirve o ya pasó el momento que se podía hacer el tratamiento. Entonces, de pronto hacer un poquito de énfasis en eso, ¿no? En que basar digamos, la prontitud del tratamiento, basarlo más en la parte clínica. Y si no tienen acceso, siendo un oftalmólogo general, piensan que tiene algo que debe ser tratado prontamente, mandarlo más rápidamente al retinólogo y en vez de esperar el resultado del examen para luego mandarlo al retinólogo, porque eso se ve en muchas ocasiones. Sí, es cierto. La mayoría de las cosas uno puede tomar la decisión antes de tener la imagen. Sí, yo creo que esa observación es muy valiosa porque pues pasa mucho, ¿no? Ustedes saben, cuando es por EPS, pues lo que se demora la EPS en hacer un examen. Y buena parte de las patologías de retina dependen del tratamiento temprano. Entonces, gracias a personas como Denis, la atención de remisión a retina, pues es muy rápida. Entonces, si usted ve que ese paciente se va a demorar haciéndose la angiografía o el OCT por plata, por tiempo, por autorizaciones, pues más bien remita, porque muchas veces cuando vemos esas circunstancias, por ejemplo, ahí es muy claro el diagnóstico de retinopatía diabética proliferativa. Obviamente, todas las guías dicen haga una angiografía, pero si uno dice, yo le pido una angiografía a este paciente y va a volver dentro de 3 meses con desprendimiento de retina traccional, la angiografía en la mano o ¿Y una para qué? hemorragia vítrea, ¿ya para qué me sirve la angiografía? O sea, ya está en una situación muy distinta. Una membrana vascular que llegó 20/50 y para el retinólogo con práctica, pues es muy evidente el diagnóstico. Obviamente que se debe hacer un OCT, pero si uno ve que por hacerse el OCT se va a retrasar el inicio del tratamiento y el paciente va a volver dentro de 2 meses con 20/400 ya irreversible, pues obviamente pone la primera inyección, ¿no? Entonces hay cosas así que sí se pueden hacer, no están dentro de lo que son las guías, pero pensando en el beneficio del paciente y a veces en la obviedad del diagnóstico, se puede proceder con tratamiento. Entonces, en esos casos, más bien remitan a retina y no pedir el examen. Regio que los pacientes nos lleguen con todos los exámenes y todo hecho, pero póngase en los zapatos de la realidad de cada paciente, ¿no? Sí, sí, de acuerdo.
Y la última, pronto la última insistencia que también fue algo que llevó a hacer la charla es los comentarios frecuentes de las técnicas que hacen los exámenes porque no los pedimos bien. Entonces sí es importante pedirlos, o sea, ellas no tienen por qué saber qué es lo que estamos pidiendo. Entonces escribir bien si es una geografía fluorescénica o una angiotomografía y si es de mácula o de nervio porque ellas no pueden adivinarlo y a veces hacen lo que no es, pero pues porque no se los pedimos bien y eso es dinero y tiempo perdido y Y visión. localizar la lesión, ¿no? Hacer un Ajá. mapita en la orden y cuando hay una lesión que sea extramacular, localizarla, poner una notica, por favor, mirar periferia temporal, ¿no? Porque así la cámara sea de campo amplio, pues si uno le pone la notica, ella va a hacer el esfuerzo de poner la periferia temporal. Y ahí hay otra observación de la práctica, que es decirle al paciente, hágale una copia de la orden para que usted le entregue esto a la técnica, que muchas veces le quitan la orden al paciente, ¿sí? En la caja o en la EPS y el y se queda esa notica, no le llega nunca a la técnica, ¿sí? Entonces, asegúrese que a la que le va a hacer el examen ve este dibujito, esta notica. Me ha pasado muchas veces, ¿no? Me quitaron la orden, la técnica no la vio y ahí estaba pues la indicación. ¿Ok? Cierto. Bueno. Muchas Muchas gracias, gracias. Denis. Excelente Gracias, doctor. charla. Muchas Aprendí gracias. un mundo. Gracias. Que tengan buen día entonces. Muchísimas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.